Muchas gracias. Gracias por venir, gracias por... Sí, micrófono. Gracias por su tiempo, sobre todas las cosas, por tomarse el tiempo de venir. Que es cierto lo que decía el doctor. 75 años cumplió la ortopantomografía. Y hace 10 años, hoy prácticamente nadie imagina un tratamiento sin una ortopantomografía. La ortopantomografía, que fue el anclaje fundamental y que exponencialmente hizo crecer a la odontología. El otro día, en la sinergia de la educación en salud, la odontología prácticamente crece de la mano con la tecnología. En un estudio hecho por Younes, en una revista anglosajona, hablaba que la especialidad que más ha crecido en tecnología es la odontología. Y que hay una enorme brecha articular en lo que es la tecnología y el flujo de trabajo y digitalización. Hoy hablamos de técnicas de trazado cefalométrico gracias a la inteligencia artificial. Lo que no quiere decir que no se descarte la cuestión que tiene que ver con el profesional, sino que digamos que hoy se facilita y se minimiza el error. En la medicina forense, la ortopantomografía pasó a ser un anclaje de todo lo que sea bioimágenes, pero fundamentalmente entendiendo de que la medicina forense toma la ortopantomografía y al odontólogo como un medio para poder hacer identificación de cadáveres, ya que las raíces radiculares y la trama de los huesos de la mandíbula no son iguales en ninguna persona, es como una huella digital. Sumado a esto, a que si tenemos trazabilidad y hemos podido documentar lo que se le ha hecho en la boca a un paciente, es el moño para la medicina forense, que también toma anclaje. Entonces la odontología, que hoy trabaja con la traumatología de la mano, que hoy trabaja fundamentalmente con el ORL, con los ORL, se vuelve de la mano algo específico. ¿Quién hubiera imaginado los que hacen endodoncia ahí tener una tomografía de alta resolución de cortes de 0,01 para saber si hay un conducto anexo o está calcificado? Nadie se imaginaría hacer una planificación de implante si no hacemos una combi. Todo eso es relacionado a que hay nuevos programas, nuevos hardware, nuevo software, y en realidad lo que pretendo en esta charla, sin quitarles mucho tiempo, es que de alguna u otra manera nos amiguemos a la necesidad de poder actualizarnos, de poder tener que cada paciente que tenga trazabilidad a partir de una ortopantomografía. Les vuelvo a repetir, 75 años cumplió la ortopantomografía. Y hoy básicamente se vuelve el anclaje fundamental de la historia clínica y de los tratamientos integrados de salud. Se vuelve algo importantísimo. Pero todo esto también tiene que ver en la adquisición de la imagen. El único estudio que de alguna manera, a partir de los biotipos, puede acceder cualquiera. Y que, claro, hoy les voy a mostrar ortopantomografías que parecen técnicamente mal tomadas, pero que no están mal tomadas, que es lo que se pudo hacer. Vamos a hablar de radiografías al acecho y vamos a hablar de cómo ese trabajo, flujo y la cantidad de cosas que podemos hacer con los visualizadores y cómo minimizamos el error, nos anticipamos al diagnóstico, pero también podemos ser más exitosos. Esto no lo digo yo, hay un estudio hecho por PubMed y Medline, que es la base de datos médica más importante del mundo, situada en los DEX, que ponen ya a la odontología como una de las especialidades más importantes en la integración de la salud. Tal es así que la Organización Mundial de la Salud rediscute permanentemente ciertos determinados temas integrales y ha puesto a la odontología como parte de la definición de salud-enfermedad. Qué loco, ¿no? Veníamos hablando siempre de procesos aislados y hoy totalmente integrados. Muy bien, simplemente en la última década la odontología ha experimentado una metamorfosis sin precedentes, dejando una disciplina aislada, como se pensaba en algún momento, y hoy prácticamente el estudio piensen esto, un tomógrafo de última generación donde se pueden hacer estudios craneocefálicos. Hoy podemos hacer el mismo estudio en bipedestación
y tarda un décimo de tiempo, basándonos en la tecnología que cumple hoy 75 años y que de alguna manera puede hacerlo en bipedestación, sentado, en silla de ruedas, en pacientes obesos, discapacitados, que generan todo un tema y que lo podemos hacer en básicamente 15 segundos como mucho. Si está bien aplicada y podemos hacer las cosas. Entonces vamos a hacer en realidad lo que vamos a intentar es ponerlos a ustedes en auto de que lo más importante es que más allá de la adquisición, la forma en que ustedes van a acceder a esas imágenes son rápidas, inmediatas, simultáneas y van a poder hacer interconsultas. Todo gracias a esta tecnología, este flujo digital que hoy nos permite amigarnos con nuevo hardware, con nuevos software, pero que cualquier dispositivo que ustedes tienen es más potente que cualquier otra computadora de escritorio. Entonces, aprovechando esa sinergia, es por eso. Muy bien, la radiología extraoral, que es a la que me compete, no meto la mano dentro de la boca, eso les corresponde a ustedes, pero también los nuevos sensores no son tan flexibles. La introducción de cualquier elemento dentro de la boca hoy todavía no son blandos, son bastante duros, sí hemos disminuido la cantidad de radiación, pero la digitalización también se vuelve secundaria. En cambio, la digitalización y las cosas que podemos hacer con los soft, ya sea de una ortopantomografía, podemos lograr demarcar, hacer técnicas como la aleta de mordida, la técnica del objeto, en una ortopantomografía bidimensional, en donde podemos prácticamente construir una seriada. Para que ustedes entiendan, una seriada equivale a 5 ortopantomografías en uso de radiación. La demora de una seriada, que es un estudio técnico de las dos arcadas puestas en una radiografía de 2 en 2, eso lo tienen que haber visto, y todavía se sigue pidiendo por ahí en periodoncia, y etcétera, etcétera, tarda entre 45 y 50 minutos el estudio completo, sin errores. ¿Estamos? Le estoy hablando con un sensor para poder colocarlo. La ortopantomografía me permite en 12 segundos, 15 segundos tener el mismo estudio y tiene el mismo valor bidimensional. Está claro, tengo isomorfismo y isometrismo igual. Muy bien, volvamos. 3 dimensiones. ¿Y por qué hago el resalto de la ortopantomografía y la CONBIM? Porque este proceso está basado en lo mismo, la bipedestación y la cuestión técnica que me va a permitir técnicamente tener esta información. Y esta información que aparte la voy a poder monitorizar y voy a poder hacer mi trazabilidad, pero por sobre todas las cosas voy a tener la información inmediata. Cuando yo vaya, el profesional me va a atender, voy a hacer la técnica y a los pocos minutos ya va a estar subida en la nube, en mi dispositivo, voy a poder hacer interconsulta. Por eso la empresa Consi Carpinella también tiene un dispositivo y un sistema para que simplemente el paciente y el profesional accedan al mismo tiempo de la misma calidad de imagen. ¿Está claro? Porque recordemos algo, ¿de quién es la imagen? Del paciente. Y nosotros necesitamos legalmente también tener esos resguardos. ¿Por qué resguardo? Porque también cambió la ley, porque también de alguna u otra manera nos permite esta sinergia de darle al paciente la responsabilidad de que tenga su historia clínica, pero nosotros también eso nos da trazabilidad en el tiempo. Bien. La charla tiene como objeto desglosar cómo la sinergia de la radiología de vanguardia a las plataformas de visualización y cómo de alguna manera el odontólogo, quien es el que de alguna otra manera, gracias a él, a su capacitación, a su perfeccionamiento, pero por sobre todas las cosas, a la especificidad, ha demandado que básicamente hoy existan programas, estudios, pero fundamentalmente aparatos destinados básicamente a las necesidades de ustedes. Realmente en eso se basa el estudio que hizo Journes con respecto al crecimiento exponencial de la odontología. Y si esto lo ponemos en las técnicas quirúrgicas, en implantología, en endodoncia y en odontología, especialmente en la parte de ortodoncia, el salto es cualitativamente enorme. Y estos son ustedes los protagonistas. La capacitación permanente. Hoy
nosotros damos charlas de los visualizadores, del mercado y por qué. Y porque lamentablemente lo digo, en esta competencia, por ahí no tomamos en cuenta las formas más particulares que tienen los visualizadores. Y es por esto que vamos a hablar del On Demand Communicator como uno de los visualizadores más versátil, más demandantes, pero también muy fáciles de aprender a manejar. Bien, volvamos a la ortopantomografía con una base general para que podamos entender que el diagnóstico integral, todos los pacientes en un estudio hecho por el Ministerio de Salud de Buenos Aires, prácticamente las historias clínicas que ya migraron a la digitalización cuentan todos con imagenología. Y gran parte de eso está desarrollado en la salud bucal. Entonces la ortodoncista, perdón, que ya vamos a volver porque voy a hacer una simulación de una cefalometría. La sinergia del trabajo en el flujo se vuelve muy versátil a la hora de poder hacer las historias clínicas digitales. El valor legal que tiene y lo fácil que es transportarla a la imagen y cómo esta imagen es inadulterable con los sistemas DICOM o un simple JPG, en donde la información que existe ahí no puede ser adulterada. Y existen formas de encriptamiento para que esto no suceda. Muy bien, las dosis de exposición. Siempre hemos hablado de lo importante de las dosis de exposición. Las dosis de exposición basada en la técnica ALAR, que habla de justificar el porqué de la necesidad de la radiación, habla de que en un vuelo Córdoba-Buenos Aires me irradio más que en una ortopantomografía. Para que tengan en cuenta. Por lo tanto, IGLE tiene dentro de su esquema colimadores de altísima calidad, sensores de altísima calidad que minimizan el tiempo de exposición y que si ese tiempo de exposición, porque el paciente se movió, porque el paciente tuvo dificultades, el repetirlo básicamente vuelve de nuevo a ser menos cantidad de radiación que cualquier otro tipo de estudio. Esto lo digo en función de pensar de que una de las problemáticas que presenta la terapia de radiación ionizante o estudio de radiación ionizante contra la resonancia es el tiempo, la facilidad y la dinámica que tiene contra una radiación. Si yo tengo que hacer una ATM en resonancia, es mucho más factible y tiene más valor. Primero, el par radiográfico boca abierta y boca cerrada de la ATM, un estudio que va a tardar exactamente máximo 25 segundos, a una resonancia que puede tardar entre 40 minutos boca cerrada. Y si yo eso lo paso a una tomografía con BIM de ascónico, en donde puedo ver la arquitectura de ambos, del menisco, de la cavidad glenoidea y de todo el movimiento biomecánico que me sirve y que de alguna manera tiene enorme impacto diagnóstico, a contrapuesta de la resonancia, lo digo en esta función, en donde vamos a ganar tiempo, calidad y después ahí les voy a mostrar, y después todo lo concerniente al trabajo que yo puedo hacer de medida con respecto a la resonancia. Esto es una discusión que venimos teniendo con respecto a lo difícil que puede ser tener a un paciente con un dolor de ATM o articulación temporomandibular en boca abierta, unos 30, 40 minutos, o en boca cerrada, con una patología acentuada de la ATM, ¿no? Por eso la tomografía con BIM viene a ser un auxilio y viene a competir en este mercado, pero fundamentalmente viene a ser una ayuda en el diagnóstico de ese tipo de patología. Muy bien. Diagnóstico y planificación integral, detección temprana, identificación de patologías asintomáticas que tienen que ver en lo que yo hablaba al principio de la trazabilidad. Si yo hoy un paciente pediátrico digo hasta los 10 años,
y un paciente niño o adulto mayor, y yo puedo tener trazabilidad en el tiempo, voy a tener una riquísima información. Y es una ortopantomografía cada 4 o 5 años. Eso tiene un valor. ¿Y por qué hablo de la ortopantomografía con este valor? Porque tiene mucho más valor que la radiografía de cráneo lateral o de frente, que se suele hacer en algunos pacientes para ver patologías asociadas a los senos paranasales o al cabo. Pero recordemos que en radiología convencional, la calota craneana o el cráneo de frente excluye al maxilar. Por lo tanto, no tenemos esa información. Por eso las radiografías que están relacionadas a los pacientes pediátricos que vengan derivados de ortodoncistas, suele estar cortada la calota, pero sí está el maxilar inferior en oclusión y con todas las estructuras. ¿Estamos? Por eso también, cuando hablamos de radiologías laterales, la radiografía lateral que se pide en ortodoncia no se hace en un hospital, no se hace en otro centro, porque se corta la calota y porque hay algo fundamental, no hay una posición natural del paciente. Esta es una discusión que hemos planteado a partir de colocar olivas, un solo conducto auditivo, una sola clinoide posterior y anterior, que no se repita, la rectificación de la columna cervical. Llevamos al paciente a una posición que no es la natural para poder tener una vertical verdadera y hacer los trazados cefalométricos. Pero eso está determinado así, así le sirve a la ortodoncista. Si esto lo quisiéramos hacer, la radiografía es tomada a 1,20 m con un sensor y reconstrucción. Si esto lo quisiéramos hacer en un centro convencional, no saldrían. No sería de valor radiológico. ¿Estamos? Porque aparte hay una posición que tiene que ver biomecánica de la conducta de la cintura escapular, de la pelvis, de la cadera, que ya les voy a ir mostrando, y que eso hace la diferencia. Me encantaría cortarle la cabeza a los pacientes y ponerlo, pero nos traería algunos inconvenientes. Muy bien. Trazabilidad en la documentación. Tomé el ejemplo de que cuando yo voy y concurro a un centro, en este caso CONSI, inmediatamente yo tengo acceso en la nube a la imagen en DICOM, en JPG o en lo que me permita a mí poder tener la imagen después para trabajar. Esta imagen es 1 a 1. Una de las particularidades que tiene la ortopantomografía en este tránsito, que ya tiene muchos años, es que las deformidades por lo cual se dejaba de usar en alguna época la ortopantomografía era de 1,5 a 2 o al 15%. Hoy es 1 a 1, hay isomorfismo, isometrismo, y la escala de medida que se toma no tiene deformidad. Así la técnica, de alguna manera, me permita ver otras estructuras, que estas técnicas pueden darse por un universo de posibilidades. Un pie plano, un problema en la columna cervical, pueden darme alteraciones. Hay patrones de seguimiento que me permiten saber si la radiografía sirve de diagnóstico. Por eso vuelvo a repetir. Todo lo que quiero mostrarles es la importancia que tiene la ortopantomografía o los estudios de CONVIN en pacientes estrictamente que dependan de la especialidad de la odontología. Y hablo de especialidad de odontología porque la odontología dentro de sus ramas tiene la cirugía, la endodoncia, las especialidades de prótesis fija y removible, inclusive armonización orofacial. Hay un montón de especialidades que se han venido dando y que de alguna manera toman anclaje en la radiología. Muy bien, esto es lo que hablaba yo hace un ratito. La ortopantomografía también me permite tener una visión general en lo particular de algunas estructuras óseas similares. La columna vertebral es una de ellas. La columna vertebral siempre sale al costado. Pensemos que el pasillo focal está en el centro, el paciente y el aparato gira. No importa la velocidad que gire, lo importante es que me va a dar estructura que yo después voy a poder mirar y que tengo que entender. Ver el ligamento común vertebral anterior es importante, eso me habla o me da señales de que puede haber alteraciones de la ATM, las estructuras de la ATM, la oclusión, el protocolo para estudiar un paciente
con una ortopantomografía, no es en oclusión ni en PMI, tiene que haber una separación. Por eso si ustedes piden una ortopantomografía en oclusión, debe enviarse un par radiográfico, estricto protocolo y después en PMI. ¿Está claro? Y suelen darse juntas porque ahora, gracias a la digitalización, yo puedo tener en el mismo plano todas las ortopantomografías que tomé. Estructuras vasculares que tienen que ver con litiasis en alguna de las glándulas accesorias a la masticación, o ateromas o calcificaciones de carótida que suelen verse, y eso también ayudan al diagnóstico y permiten de alguna manera poder derivar al paciente. La íntima relación con el otorrinolaringólogo, la mayoría de las patologías del seno paranasal están asociadas en su gran porcentaje a problemas odontogénicos. Por lo tanto, primero se hace eso y después muchas veces el ORL va a derivar o el odontólogo va a derivar al ORL. Se trabaja en íntima relación, ya que la ortopantomografía me permite tener acceso a esa información. Poder jugar con los contrastes también me da la posibilidad de hacer refuerzos para poder ver patologías que de otra manera no podría ver. Todas estas ortopantomografías, algunas del mismo paciente, otras cambiadas, reflejan la importancia que ocupa el diagnóstico por imágenes en este momento para la odontología. La idea es que pensemos en un paciente que cae del consultorio, hago mi revisión clínica y le solicito una ortopantomografía y antes que venga en el próximo consulta ya tengo el diagnóstico, ya tuve la imagen, tengo una imagen de altísima calidad que yo ya puedo programar mi tratamiento. Eso es lo más importante. O antes de la consulta. La idea de poder digitalizar las imágenes, de poder hacer trazado, de poder hacer planificaciones, de poder jugar con los contrastes, de poder hablar en la imagen de hiperdenso, isodenso o hablar de radiolúcido o radiotransparente, me permite de alguna manera poder acelerar los procesos. Visualizadores completos, por supuesto. Hablo en el marco general de lo que tienen que ser el hueso yoides por fuera de las estructuras, el canal del mentoniano, conducto del mentoniano, el ligamento común vertebrales anteriores, el estado situacional de las vértebras, si tienen un cuartrosis o no. Eso habla también de la edad, así como por ahí cuando tenemos dicotomía en las edades se pide mano izquierda, en realidad se pide huesos del carpo. Esto también se hace con el mismo aparato, está hecho para hacer mano y muñeca, para poder tener de la línea del escafoide seminoral piramidal pisiforme, eso da relación directa con la edad ósea que tengo. Y esa dicotomía también la puedo acortar. Esto también se hace con el mismo aparato en el mismo momento. Y eso es lo bueno, que no todas las veces necesitamos el informe, ya que la especialidad que tienen ustedes justamente me permite ver a grandes rasgos la salud bucal de mi paciente, las particularidades que tiene. Muy bien. Pongo esta imagen en realidad con relación a las cosas que podemos hacer. Fíjense, un aro, porque por eso lo señalo, un aro. Podemos dibujar el canal del mentoniano, podemos tomar los espacios, podemos acortar las imágenes y podemos transportarlas en todos estos sistemas. Sistemas que me van a permitir transportar y tener fluidez en las imágenes. Eso es lo más importante, fluidez en las imágenes, adquirir las imágenes. Como decía el doctor, ir a revelar, tener la imagen, el negatoscopio. Hoy la puedo levantar del teléfono, desde la tablet, puedo tener visualizadores que puedo encontrar y también visualizadores en la computadora que me permitan poder trabajar. Esa dinámica es a la que estamos trabajando. Hablar de flujo de trabajo y de cómo ese flujo de trabajo impacta directamente y la asociación esta de la radiología extraoral con la odontología. Analizaremos cómo la odontología ha pasado de ser una disciplina reactiva a una medicina. Fíjense, esto no lo digo yo, esto lo dice un artículo mencionado muy interesante, de precisión basado en datos e imágenes tridimensionales. Esta simple imagen que pasó por un montón de procesos, pero que el odontólogo tiene y que el paciente también tiene acceso.
Muy bien, tenemos las tecnologías de las estructuras, del diagnóstico, la ortopantomografía, donde yo puedo ver senos paranasales, ATM y maxilares, también muy requerida, la teleradiografía, y la pongo la teleradiografía porque no es la teleradiografía que estamos acostumbrados o que pueda acostumbrarse en un hospital. Esto está hecho con estos aparatos y le tiene de alguna manera dispuesto un aparato que con oliva, con medición de la vertical verdadera. Yo creo que acá hay personas que hemos tenido que hacer la vertical verdadera con la plomada, ahora todo eso está de alguna manera solucionado. Las olivas donde marcan y posicionan la cabeza de una forma para que el yoide de la columna cervical y todos los puntos anatómicos me permitan tener certeza en el diagnóstico para después hacer los trazados para planificar una ortodoncia. La tomografía con BIM, que de alguna u otra manera hace posible que la tecnología se haya... Me canso de repetir la palabra tecnología porque nos parece extremadamente importante. Yo hace exactamente 10 años disertaba en un congreso sobre radiografía y el hecho de por qué los líquidos radiográficos tenían impacto directo en algunas patologías más revelados. Y habíamos hecho un relevamiento donde las periapicales y las radiografías convencionales daban errores de gran alto nivel por el más revelado. Imagínense las panorámicas que pasaban por directa o indirectamente por el rodillo. Bueno, era todo significativamente como el valor del líquido de la mañana a la tarde o a la noche, como la hidroquinona fueron cambiando de marca, y hoy la digitalización me permite inclusive adiestrar el ojo de ustedes a modificar los valores para que esté de alguna manera al ojo acostumbrado de ustedes. Muy bien, la inteligencia artificial en la cefalometría y en el reconocimiento de patología. La inteligencia artificial no es nada más ni nada menos que un programa que trabaja heurísticamente en un entrenamiento. Se les da entre 1 millón a 2 millones de placas. Esas placas son analizadas todas normales y las modificaciones biológicas que éstas puedan tener o estructurales que puedan tener. No se olviden de que hay un trabajo presentado con fisioterapeutas donde se habla desde las cadenas musculares, cómo impactan directamente en la mordida, en la posición, en la respiración y cómo la boca termina siendo un reflejo de eso, de pacientes con recurvatum, con columna cervical, con escoliosis, con artrosis, cómo también impacta directamente en la salud y cómo la salud bucal también impacta en ese tipo de patología. Muy bien. Y por supuesto, en la medicina forense, como les explicaba al principio, cómo la medicina forense ha tomado a la ortopantomografía, a la radiología odontológica, como un anclaje fundamental para el reconocimiento de cadáveres cuando ninguno de los otros métodos que viene usando la medicina forense ha podido reconocer, ya que la trabécula, sobre todo el maxilar inferior, y el comportamiento de algunos molares y sus raíces es único a cada persona. Muy bien. Presento esto porque me interesa, cuando lleguemos a las placas, entender un poco qué sucede. El universo realmente estructural y biomecánico es infinito. Yo siempre digo, me encantan las propagandas cuando presentan los aparatos porque son todos hermosos, divinas, pero en realidad esa no es la verdad. Un paciente con una giba y una apófisis, la séptima cervical prominente, no es fácil de hacer un estudio. Un jugador de rugby de la primera línea de un equipo, no es fácil de hacer, ni siquiera sentarlo en un sillón. Muy bien, la idea es entender que a pesar de todo esto, la ortopantomografía tiene más éxito que cualquier otro estudio. Un tomógrafo de última generación soporta hasta 135 kilos. 140 kilos. Un pilar de rugby sano de 25 años pesa en este momento, el de los dogos, 150. No se puede hacer una tomografía. Sin embargo, sí se puede hacer una tomografía con BIM. A eso es lo que hago referencia. Y cómo estas estructuras pueden ser.
Paciente con discapacidad. La tomografía combina y la ortopantomografía permite adaptar a pacientes. Pacientes con discapacidad, pacientes espásticos, pacientes con hipotonismo o hipertonismo. Se llama radiografía al acecho, cualquier índice que se pueda tener. Y se hacen varios estudios y después se puede construir una imagen que tiene un valor. ¿Alguien hace discapacidad acá? Tiene un valor radiológico muy importante, que puede ser estéticamente no apto en la radiología si lo ve, pero si ve el paciente al que pertenece es un logro. Nosotros cuando trabajamos con discapacitados, la verdad que gracias a la arquitectura que tiene el aparato y su biomecánica, nos permite trabajar y ser exitosos con pacientes con discapacitados. Muy bien. También es cierto que hay patologías de base que van a darle de alguna manera a la imagen determinadas estructuras diferentes. Escoliosis, la uncuartrosis, esta patología que se asienta sobre todo en la columna cervical, hace que sea difícil la atención, imagínense, en pacientes para tomarle una imagen. Pongo esta imagen de este paciente, en realidad, porque esto que parece una radiografía que nos llama la atención, imagínense un paciente que tiene múltiples fracturas en clavícula, hombro, columna, en silla de rueda, sin moverse, y pudimos hacerle ese estudio. Entonces, se puede. Lo que quiero decir es que termina siendo un estudio versátil, a pesar de todas las dificultades que nos puede presentar, y el valor riquísimo que termina teniendo esta imagen, porque podemos ver las patologías que se ven en boca o que clínicamente las puedo ver, o semiológicamente, y las patologías que no puedo ver y que me va a dar el diagnóstico por imagen. Algo fundamental en la odontología integral. Muy bien. Algo que me pareció interesante, he pensado básicamente en la arquitectura de un ortopantomógrafo, porque también una de las cosas que nos planteamos en la charla es decirle, la mayoría conoce un ortopantomógrafo, saben de qué es un combin, cómo es físicamente un combin, cómo sería un aparato de esa naturaleza, y tiene esta estructura y tiene una serie de agarres para presentar al paciente con diferentes métodos. Un paciente dentro lo presenta en una enorme dificultad, porque es un paciente que no va a mantener la boca abierta, que tiene tic o por lo general tiene movimientos clónicos propios del paciente que le acabo de sacar la prótesis, porque el protocolo establece que la boca no tenga ningún tipo de objeto. Así sea, sin implantes, por supuesto, pero ningún tipo de objeto removible. Entonces, los edéntulos tienen una particularidad con un soporte mentoniano diferente. Por supuesto, las personas que no tienen dificultad van a usar un soporte totalmente diferente que me va a permitir tener la oclusión respetando el protocolo, y vamos a tener sujetadores que me permiten disponer al paciente. Pacientes que tienen recurvato en la rodilla, problemas articulares en la cadera, tiene un reemplazo de cadera, y con simples tomas diferentes podemos hacerle un estudio igual. Piensen, en un paciente con una escoliosis lateral, esta escoliosis que no es funcional, que es permanente, que es una desviación lateral, que es una desviación de toda la articulación y que es permanente, y que por lo general la articulación también conlleva a compromisos de la cadera, rodilla y tobillo, termina siendo dificultoso. Sin embargo, el aparato me permite tener esta posibilidad. Le muestro a rápido ciertas determinadas ortopantomografías que parecen que pudieran estar mal tomadas, pero en realidad estos pacientes presentan patologías asociadas que son muy interesantes que veamos. Este paciente estaba en silla de ruedas, por eso la columna sale. Un paciente en silla de ruedas con una ACV no tónico, hipotónico, por lo tanto no tenía posición, y logramos tomarle esta ortopantomografía. Gracias a tecnologías también, sujetadores de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera.
Lo importante de establecer de todo esto es que esto sirvió diagnósticamente también, porque no le podían hacer un estudio hemodinámico y descubrieron que tiene patologías asociadas a las glándulas accesorias, calcificaciones del ligamento común vertebral, por supuesto, y patologías asociadas cardíacas. Entonces, la verdad que fue de bastante ayuda. Otra ortopantomografía tomada a otro paciente con dificultad que había pasado a estos pacientes, por lo general este paciente en lo particular tenía autismo de un grado grave. Estos pacientes de autismo con grado no colaboran. Vino varias veces y bueno, nunca le habían podido poder tomar una peria apical. Y la verdad que para anestesiarlo al paciente, ustedes saben que anestesiarlo y empezar un tratamiento sin tener una idea general de lo que sucede en la boca es más complejo. Y todos los riesgos que significa una anestesia total. Entendiendo de que los pacientes con estas complicaciones, en este grado general de autismo, tienen complicaciones a la hora de poder empezar a trabajar después. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo hablé con un anestesiólogo, el problema es cuando se despiertan. No el tratamiento en sí. Muy bien, una cantidad de... era un tiburoncito básicamente. Patologías asociadas que permitieron un tratamiento integral. Por eso se las muestro. Bueno, esta patología, esta ortopantomografía, que parecería que está mal tomada porque no salen los cóndilos, etcétera, etcétera, no hace falta que les diga por qué el paciente estaba tan incómodo, por qué no podía abrir la boca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Otro paciente también con un grado inflamatorio, con poca colaboración, un paciente judicializado con un balín de aire comprimido. Que entró por el ojo, ¿no? Paciente de déntulo. Los pacientes de déntulo tienen algunas particularidades, pero justamente este aparato tiene un posicionador más básicamente la posibilidad de darle algo para morder, que en realidad no va a ser nada más que una gasa. De esta forma mantenemos la arquitectura de la mordida y no deformamos la mordida y podemos evaluar básicamente rápidamente la condición de la trabécula del hueso inferior, la condición de la trabécula del hueso superior, su relación inmediata con el seno, con el tabique nasal y por supuesto la columna para poder tener de alguna manera un diagnóstico presuntivo, si es un paciente para qué tipo de prótesis, etc. Otro paciente que en realidad lo coloco por ese quiste, pero en realidad tiene una hermosa hipófisis, bastante, son esos casos raros, lo presento como una curiosidad, porque en realidad la idea era que pudieran identificar ese quiste odontogénico, pero después nos enteramos que tenía una apófisis que medía, en vez de medir 2 o 3 milímetros, esta medía 15. Entonces, para mí es bastante interesante mostrárselos. Muy bien. Base de un diagnóstico integral, herramientas disponibles, la imagenología extraoral, analógica con la digital. Un salto cuantitativo y cualitativo al cual nos merece la detención de entender de que hay que capacitarse, de que es importante, que no hay edad para esto, de que la inversión en la capacitación y tecnológicamente no era como era la que eran otros años. El paso cuando comenzamos a trabajar en los visualizadores, la idea de que un ordenador tuviera 12 GB de memoria RAM o un procesador, hoy cualquier computadora de esta generación tiene más de 4 GB de memoria RAM y tiene procesadores que pueden no solamente trabajar con estas imágenes, sino que son mucho más rápidas. Y entendiendo que yo tengo acceso a la información a través de la nube y que puedo acceder a ella todas las veces que quiera y que están localizadas o alojadas en un dispositivo, hace que yo pueda acceder simultáneamente a tener esa información en el mismo momento. La idea era trabajar sobre eso, poder ver el dominio técnico. Esto ha obligado a
formar más profesionales en diagnóstico por imágenes, a entender de que la radiología ha evolucionado, pero también los profesionales que necesitan adecuarse a esta, y que de alguna manera este es el salto cualitativo al que hacemos referencia. La CONBIN, o tomografía CONBIN o de ascónico. Esto que parece de alguna manera algo derivado o que crece de la tomografía convencional, pero que tomando anclaje en la ortopantomografía, técnicamente hablamos de lo mismo, nada más que el ascónico nos da la posibilidad de tener una imagen tridimensional de todo el aparato de la arcada y del posicionamiento. Esto me permite tener simultáneamente, después de haber seleccionado el programa adecuado, en no más de 2-3 minutos, los cortes axiales, coronales y sagitales en un mismo plano. Una intervención que yo después puedo bajar y trabajar. Puedo tener una idea general en el marco de qué tengo, pero también puedo segmentar los estudios, hacer trazados, hacer simulaciones de implante, pero no solo simulaciones, puedo extraer información, puedo girar alrededor del paciente, de la pieza, puedo hacer proyecciones, puedo tomar las medidas de Humphrey, que es lo que me va a permitir saber la mineralización o qué grado de estructura ósea me está planteando, 1, 2 y 3 o 4, por lo tanto yo ya puedo planificar qué tipo de implante puedo colocar. ¿Están con frío? Sí, está con frío. Muy bien. Las imágenes obtenidas en los visualizadores son estas. Básicamente con un menú, me gustaría después, cuando vayamos avanzando, trabajar sobre los visualizadores, sobre las cosas que se pueden hacer en los visualizadores. Hay en el mercado muchos visualizadores. Creo que el On Demand Communicator es uno de los visualizadores más amigables, que tiene la facultad de poder tener una calidad de imagen a baja calidad de hardware y de software. Hay otros visualizadores que necesitan, para tener lo mismo, una inversión de hardware y eso, básicamente una mejor computadora. Eso sí. Muy bien. Visualizadores que me permitan la renderización de la imagen 3D, que la imagen 3D se utiliza mucho como, esta imagen la saqué de un proyecto propio, que es poder hacer una foto y poder hacer superposición, en lo que la especialidad de armonización de la sonrisa comenzó a trabajarse. Se trabaja mucho con este programa. Me permite de alguna manera poder superponer imágenes y poder trabajar con imágenes reales con una foto del paciente. Estas imágenes, este visualizador, perdón, que he puesto y que realmente lo que va a hacer es darme información de las piezas dentarias en su conjunto. Voy a poder hacer trazado, voy a poder seleccionar el ancho del corte, los milímetros a mi antojo. No es que el estudio se haga, no, el estudio se va a hacer y yo en el visualizador voy a poder seleccionar si quiero la rodaja de 1 por 1, o sea, la rodaja del corte, cuánto es la distancia entre punto y punto, o qué distancia entre corte y corte. Esto también me va a dar la posibilidad de poder tomar medidas reales de las patologías existentes, de quiste, cuánto es el volumen, porque este visualizador, a diferencia de otros visualizadores, me permite tomar el espesor de la zona y también me dice la atenuación de esta. O sea que yo puedo tomar y saber qué cantidad de un quiste, qué cantidad hay de tejido óseo o tejido blando existente en ese mismo corte. Eso está, la verdad, que muy bueno, sobre todo también para diferenciar patología. En endodoncia puedo también determinar si existen conductos accesorios que no haya podido ver, gracias a que puedo magnificar y puedo programar distancias de 1 por 1 o 0,001
y distancia. Entonces de esa forma yo puedo reconstruir después la imagen y tener una idea general. ¿Qué pasa si el cono de gutapercha se pasó? También puedo hacer reconstrucciones en 3D y eso me va a permitir poder tener una acción clínica sobre ese tema. Ya te le está dando mucho frío. Diga, profe querido. Este visualizador, para lo que tenemos algunos años viendo otros visualizadores, permite la apertura de cualquier imagen DICOM tomada con cualquier equipo. Bien, muy buena la pregunta, doctor. Como todas las marcas, así como un ecógrafo AGFA o un ecógrafo Siemens tienen por lo general sus visualizadores de la misma marca, este visualizador me permite a mí ver archivos de otras marcas de tomógrafo. El problema es que en la adquisición de la imagen perderíamos detalles o calidad. A ver, nombremos. Si yo tengo un estudio hecho en IGLE y lo quiero hablar en el Blue Sky, para no nombrar otra marca, voy a perder cerca del 35-40% de calidad de imagen. ¿Les guste o no les guste? La van a abrir. Lo van a craquear como lo tienen craqueado. Y lo van a tener que craquear de nuevo porque Windows lanza un parche nuevo ahora y los va a craquear. Así que vayan pensando que lo tienen que volver a craquear. Van a perder cerca del 45% de calidad de información. Entonces, ¿qué sugerimos? Que en esta demanda pensemos en el trabajo de la necesidad de tener un hilo conductor. Si yo hago mi ortopantomografía en Conci Carpinella y tengo la Combin de ahí y tengo lo demás, necesito que ese hilo conductor sea, porque yo lo voy a tener siempre. No voy a perder calidad de imagen, el visualizador lo tengo, por lo tanto, sé la calidad y voy a tenerlo. Eso va a depender mucho. Por supuesto que para hacer guías quirúrgicas, para poder hacer planificación de implante, todos tienen de alguna manera algunas particularidades. Uno también se acostumbra, pero esto es como el que se acostumbra a Windows y después pasa a Apple o viceversa, o trabaja en Word y después pasa al OpenOffice. La verdad que todos son buenos, todos tienen algunas particularidades, pero la reconstrucción en 3D y la toma de superficie para las imágenes y de handflip y para poder tener calidad de hueso y poder distinguirlo es 97% más efectivo que cualquier otro visualizador. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? Bien. La idea de los visualizadores, la idea de los visualizadores es que nosotros podamos entrenarnos en el uso de esos visualizadores. El uso de esos visualizadores, como de cualquier herramienta que me permita poder ser más certero en mi diagnóstico o en mi tratamiento o poder planificar mi tratamiento, tiene que ver con capacitarme en estos visualizadores, que no son complejos, que no son difíciles y que son mucho más amigables que cualquier otro visualizador. ¿Qué quiero decirles con esto? Ante estas herramientas estaban directamente relacionadas a los especialistas. Teníamos que esperar informes. Ahora estas herramientas están en su computadora, en su tablet y ustedes van a poder trabajar. Van a amigarse, como todo proceso de enseñanza-aprendizaje va a llevar un tiempo, pero en realidad va a ser una inversión de tiempo. ¿Estamos? Yo quería hacerlo rápido, no me quería detener en nada. En realidad, el futuro de la odontología ya no se mira a través de una placa, se analiza a través de ecosistemas digitales. Y ustedes son los protagonistas. Me gustaría si ustedes tienen alguna pregunta en relación a básicamente lo que hemos visto, así vamos y volvemos. ¿No? Bien. La idea, mostrarle tecnológicamente cómo una simple radiografía
tiene un valor importante. Y como el salto cualitativo de esta radiografía termina siendo la tomografía combi, simple, rápida, accesible, pero fundamentalmente de altísimo valor diagnóstico para la odontología y para otras especialidades. Pero la odontología es la más beneficiosa de todas estas. Doctor. Sin ponerlo en compromiso. No, póngame. Existen en la ciudad de Córdoba distintos equipamientos que hacen este tipo de estudios. Y no todos tienen la misma precisión. Ok. Bien. Y hay algunos en los cuales, de hecho, pierden cosas. Usted dice porque yo repito muchas. No, yo lo he visto, lo veo en el consultorio. Bien. El doctor Hernando, a quien respeto mucho, es profesor titular, entre tantas cosas, profesor titular de la cátedra de odontología legal. Y aparte es profesor de otra materia con el cual tengo una hermosa amistad. Sí, doctor, obviamente. Y permítame decirle, la destreza en que los estudios se realizan no es igual en todos lados. Por eso estoy acá. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La forma de hacer la solicitud para ver algo específicamente en el odontólogo. Muy bien. Buena pregunta porque se me salta. Bien. Hay cosas básicas y elementales. Tenemos, porque todos en las obras sociales, ¿qué solemos colocar? Múltiples focos sépticos, tomografía de ambos maxilares. Llega la orden, múltiples formas, y en realidad queremos visualizar o enfocarnos en el 38-48 porque está acostado y por supuesto en la dinámica, uno, si presentara una tomografía en donde pueda mostrar la ausencia de la rama y esto no viene por eso es importante la ortopantomografía, porque en un estudio donde me piden una tomografía de ambos maxilares y si no viene acompañada de una ortopantomografía estamos cortando o haciendo un estudio a ciegas básicamente. A ciegas no. Termino haciendo un estudio, exacto, donde me ajusto al sector. Y les voy a hacer una pregunta. Si yo tengo que hacer una tomografía porque van a hacer un implante en el 25 y voy a hacer ese sector porque pensamos que ahorramos plata, es un mismo giro, hagamos los dos, veamos las dos estructuras, veamos el 15, veamos el 25. Entonces pido tomografía de maxilar superior, completa. Tengo una visión del comportamiento de los senos paranasales, de las estructuras óseas y de todo lo demás. Y en realidad estoy ahorrándome tiempo. Para endodoncia hay que pedir el diente específico. Pero ¿qué pasa? Recordemos que como todo aparato que emite radiación, existen ruidos naturales y recordemos que de una época a ahora las amalgamas generan mucho ruido. Entonces, si tengo un implante en el 21 y yo quiero ver el 22, muy probablemente esta imagen que tenga acá de altísima definición termine con mucho ruido, por más que se borre y todo lo demás. Entonces tiene limitaciones. ¿Cuál es la mejor forma? Pedir maxilar superior con foco en el elemento y que se evalúe. Yo estoy haciendo el estudio. Entiendo que quieren hacer una endodoncia, pero el ruido es tan grande, lógico, voy a tratar de seleccionar o darte el mejor estudio con menos ruido posible. Por lo tanto, a lo mejor te encontré una tomografía de ese sector, del 21 hasta el 27, y que dentro de ese estudio esté. ¿Por qué? Porque recordemos que el ascónico, mientras menos concentrado esté, menos ruido va a hacer. Entonces, de esa forma yo voy a poder darte un estudio de mejor calidad. Ahora, si no hay cono de gutapercha, no hay ruido, ¿sí? Pedirlo en el sector y realmente el estudio que te van a dar es sobre el diente y es de 0,002. ¿Estamos? Cuando pido para ver un 48, los molares, por lo general, y en la ortopantomografía
tiene el 48 y el 18 y voy a pedirle un estudio. No, le pido los dos, le pido las dos arcadas. Sí, piden las dos arcadas, entonces es más fácil. Hago el estudio, tomo las dos arcadas, te queda, vas a poder hacer el control de diagnóstico, el técnico no se va a comer la rama, vas a poder dibujar bien el canal del mentoniano y te evitas un montón de dolores de cabeza. Si no, vuelven a repetir, entonces por ahí eso también me hace ganar tiempo, me deja más trazabilidad, me deja más documentación, pero siempre acompañado de la ortopantomografía. Y está bueno porque si ustedes me permiten, pidan las dos cosas. Pidan las dos cosas. Si ya está en el centro, ya fue al centro de diagnóstico por imagen, ya está ahí, pidan las dos cosas. No, hasta ahí llegó mi amor. No, aquí me invitan el café nada más. Pero en el valor general, todas las obras sociales establecen lo siguiente. Una periapical está bien, pero en el valor clínico que va a tener la ortopantomografía en la primera consulta es riquísimo y altísimo. La plata que la obra social, por eso digo que el costo-beneficio es como la radiación, el costo-beneficio va a terminar siendo más beneficios. Igual que embarazada. Está embarazada, ¿en qué trimestre? Usa collar tiroideo. Si yo uso un collar tiroideo, porque he escuchado, no de ustedes, pero no, pedí el collar tiroideo. ¿Y cómo le hago la placa sin el collar tiroideo? Bueno, está tomando medicamentos oncológicos. ¿En qué etapa de su tratamiento oncológico está? Como consecuencia de los tratamientos oncológicos, lo primero que se ve afectado es el alveolo, por lo tanto, muy probablemente pierda piezas dentales. ¿Se puede hacer ortopancía? Sí se puede hacer, no hay contradicción en esto. Estoy tomando medicación tiroidea. ¿Puedo hacerme un ortopan? Sí. Vaya a un centro que tenga el mejor equipo, que tome los recaudos necesarios y sí puede hacer, porque la dosis es mínima. Es mínima. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias.